Gracias, señor presidente, señores legisladores nacionales que integran la comisión y los que no integran que están presentes. La verdad que venía preparado por un esquema que lo voy a respetar, pero voy a incorporar algunas cuestiones vinculadas al anuncio que recién hizo el señor presidente, que desde ya celebro el hecho de que el gobierno diga que va a presentar 3 proyectos de ley para tratar la temática. Es lo que nosotros veníamos sosteniendo desde el primer día que se anunció este DNU y que además nos permite enunciar un precepto que decimos los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Si hay 3 leyes que va a presentar el gobierno, quiere decir que este DNU no era necesario. Y si esas 3 leyes contienen cada uno de estos aspectos tal cual está planteado en el decreto, creo que lo que veníamos planteando nosotros, que este DNU estaba estructurado de tal manera o está estructurado de tal manera que no responde a las características típicas tampoco de un DNU, que es tratar un tema ante una situación de emergencia o de urgencia y ante la eventualidad que el Congreso no lo pueda tratar, que permita este debate. O sea, pretender, y me voy a ir anticipando alguna cuestión que voy a decir después, pretender tratar por sí o por no, aprobar o rechazar 140, 180 modificaciones a distintas leyes no está dentro de un esquema de un DNU. Es imposible que a nosotros nos obliguen a tomar o dejar, no un tema, una ley, sino 180 modificaciones a un montón de leyes que implican otro tipo de tratamiento. Creo que la primera afirmación es decir que este anuncio que hizo el señor presidente, que responde a la idea del gobierno de enviar 3 proyectos de ley para tratar, hace que este DNU no sea necesario y reafirma nuestra decisión de no acompañar el tratamiento del DNU. Pero sí nos vamos a comprometer a debatir estas 3 leyes, porque entendemos que lo que le hace falta a esto es eso, es debate, es participación, es poder decir en esto estamos de acuerdo, en esto no, estas son nuestras posiciones para modificar. Creo que es el camino de las 3 leyes, independientemente si podemos coincidir en el fondo o no, es el camino correcto. Ese es el camino correcto. Las 3 leyes, no el DNU. Con lo cual cambia notablemente el tratamiento de hoy. Vamos a discutir sobre un DNU que en definitiva luego va a ser revisado en el tratamiento parlamentario por 3 leyes. Es una cuestión media rara la que está sucediendo, pero creo que claramente es un avance el hecho que se manden los proyectos de ley. Creo que lo que no es un avance en el funcionamiento del Congreso es este DNU. Sobre los criterios que recién enunció el diputado Tonelli, y la verdad que lo que nosotros vamos a exponer es lo que entendemos que debe ser de acuerdo a la Constitución y las conformaciones de las distintas comisiones bicamerales que se van sucediendo permiten hasta discutir y revisar criterios, porque si no estaríamos permanentemente atados a lo que en principio se dijo. Hoy hay una nueva conformación, nosotros primera vez que integramos esta comisión vamos a hacer nuestro aporte y en este sentido quiero hacer un análisis constitucional y luego un análisis de tipo político parlamentario. Desde lo constitucional, claramente, si vemos los primeros debates que se hizo en el año 2006 y puntualmente lo planteado en ese momento cuando se discutió la creación de esta comisión bicameral, creo que lo planteaba el hoy diputado también Negri, el diputado Banossi, los fuertes esfuerzos que se hacían para plantear claramente que los DNU no dependen ni de circunstancias políticas coyunturales, ni de lo que arbitrariamente pueda ser definido como una cuestión de necesidad de urgencia, ni de la composición parlamentaria circunstancial, sino que deben ser esquemas claramente contundentes desde lo que se debe definir cuándo un DNU responde a un criterio de real necesidad o de urgencia, cuándo hay un juego, una gravedad económica, una gravedad social, una gravedad institucional. ¿Cuándo se justifica un DNU como un camino corto para evitar el trámite parlamentario ordinario y no pasar por el trámite parlamentario ordinario para evitar determinadas mayorías? Hasta también debemos coincidir desde lo fáctico que un DNU en el marco de un gobierno que tiene mayorías
en las cámaras no es lo mismo también que un DNU cuando no hay mayorías, porque el efecto es totalmente distinto. Hasta desde ese punto de vista cambia la realidad que uno no puede dejar de observar. Yo quiero hacer una cita que en esto me parece contundente a lo que plantea Germán Vidal Campos. Con su permiso voy a leer, señor presidente. Cuando habla del tema de los DNU, dice: fundamentalmente el ABC parece radicar en la exigencia inexorable de que resulte imposible seguir el trámite regular de las leyes. Por ende, ni el apuro presidencial en tomar una medida, ni la conveniencia a las necesidades de tal medida, ni la urgencia valorada por el Ejecutivo, ni la lentitud de las cámaras, ni aún la hostilidad hacia un determinado proyecto de ley configura aquella imposibilidad que en circunstancias excepcionales habilita a dictar un decreto de necesidad de urgencia. Creo que no vamos a disentir en lo que plantea Vidal Campos, y en donde yo reafirmo en que claramente este DNU que hoy se pone a consideración, en ninguno de sus fundamentos explicitados por el Poder Ejecutivo Nacional, lleva a interpretarnos que hay una cuestión de necesidad o urgencia vinculada a una cuestión que es impostergable para que para que podamos tratar estos mismos temas en leyes ordinarias. Quiero decir, no hay ninguna razón expuesta en el DNU que a nosotros nos lleve a decir esto tiene que salir ahora por DNU y no puede explicar o no puede esperar el tratamiento ordinario de una ley. Si yo voy desde las reformas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, si voy a las reformas vinculadas a SENASA, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a lo que aquí se habló sobre las cuestiones vinculadas a la embargabilidad de los sueldos, si hablo, digamos, es tan ilógica esta estructura del DNU, no responde a un criterio, que hay mezcladas cuestiones que tranquilamente nos podrían llevar todo un trabajo anual del Congreso. Este DNU es la agenda del trabajo de un año del Congreso. ¿Por qué digo yo? Por la cantidad de leyes en juego, por la cantidad de modificaciones, por la cantidad de derogaciones. Y vuelvo a insistir, pretender como legisladores o obligarnos a tomar una posición por sí o por no en semejante agenda del DNU es claramente limitar nuestras facultades como legisladores. Si bien desde el punto de vista formal, teniendo en cuenta el Acuerdo General del Ministro, cómo está conformado el DNU, responde a las facultades que puede tener el Poder Ejecutivo Nacional, claramente desde el punto de vista sustancial este DNU no responde a los requisitos para que tenga un dictamen positivo. Claramente no están acreditadas circunstancias excepcionales. Nosotros queremos hacer hincapié en esta definición, circunstancias excepcionales que justifiquen que un instrumento no vaya, que es competencia del Congreso, que una competencia del Congreso no vaya por los canales ordinarios y vaya por una situación de excepcionalidad que es el DNU. La cuestión no es discutir criterio, no es si el criterio amplio o el criterio restringido en abstracto, es un proyecto de DNU analizado en función de esos criterios. Este proyecto de DNU 27, que es un proyecto ómnibus, que es un mega DNU, que tiene una serie de conceptos mezclados que no tienen una unidad de criterio, puede llamarse desburocratización, pero hay una mezcla de cuestiones que claramente demuestran que esto puede ser tratado por una vía ordinaria. Entonces, no está acreditado el estado de necesidad, no está acreditado ni una necesidad desde el punto de vista económica, ni una necesidad desde el punto de vista social, ni una necesidad desde el punto de vista institucional. Y además, claramente, vuelvo a decir, refuerzo, no es un dato menor el anuncio de recién. Creo que reafirma esta posición que el gobierno haya adoptado la idea de remitir 3 proyectos de ley. En el caso consumidores argentinos contra el Estado Nacional, en mayo del año 2010, el doctor Maqueda plantea claramente que el texto constitucional no habilita a concluir que la necesidad y urgencia a la que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en imponer su agenda.
habitualmente de orden político circunstancial, sustituyendo al Congreso de la Nación en el ejercicio de la actividad legislativa propia. ¿Por qué hago mención a lo que plantea el doctor Maqueda en este fallo? Porque este DNU es una agenda. Cuando uno analiza el contenido de este DNU, al cual hice referencia recién, y a la multiplicidad de temas y a los diferentes temas, es claramente una agenda. No es la resolución de un problema puntual que el gobierno busca a partir de una situación de urgencia o de excepcionalidad. Es una agenda que el gobierno le plantea discutir al Congreso, o que tendría que discutir el Congreso, pero por la vía ordinaria, no por DNU. Con lo cual, tampoco la necesidad de imponer una agenda justifica la utilización de este tipo de instrumentos. Para ir terminando y no ocupar más tiempo, porque vuelvo a decir, creo que el anuncio de recién y del comienzo del debate ha cambiado bastante, a mi criterio, totalmente el eje de esta discusión. Desde el punto de vista político, claramente hay una realidad, señor presidente. El gobierno carece de mayoría en la Cámara de Senadores, carece de mayoría en la Cámara de Diputados, y si nosotros convalidamos este criterio de que cualquier concepto puede ir en un DNU, cualquier agenda puede ir en un DNU, no justificando las situaciones de excepcionalidad, de urgencia, de necesidad, estamos convalidando una herramienta que permite vulnerar ese principio de mayorías y minorías, alterando claramente la voluntad popular. Entonces, nuestro interbloque en la Cámara de Diputados reafirma lo que venimos diciendo desde el primer día. Nosotros nunca hemos negado el diálogo como una herramienta de construcción política. Siempre vamos a seguir apostando a buscar resolver a través del diálogo los problemas urgentes que tiene la Argentina. Seguramente en materia de burocracia estatal hay muchas cosas para discutir y para mejorar. Seguramente dentro de este decreto puede haber temas para discutir de manera favorable. Hay otros que capaz que no nos pongamos de acuerdo y que requieren un tratamiento mucho más profundo. Planteamos claramente dudas en lo que está redactado en materia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en cuanto a la embargabilidad de las cuentas. Doy un ejemplo. Nosotros hemos trabajado el año pasado, ¿por qué hablo de que no están justificadas las necesidades y la urgencia? En algunas leyes hemos puesto mucho esfuerzo para ponernos de acuerdo en algunas leyes, por ejemplo, ley de emprendedores o ley PYME, son modificadas en este DNU. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de hacer una construcción de consenso parlamentario, aprobar una ley, si después el Poder Ejecutivo, 2 o 3 meses después, va a meter un DNU y va a cambiar por DNU artículos de las leyes que nosotros hemos construido a partir de consensos en este Congreso? Entonces, no es tan complicado, y creo que por eso también me parece que el gobierno ha advertido esto. No estamos hablando de un concepto, una ley o un problema que hoy tiene la Argentina que necesita ser resuelto de manera urgente por un DNU. Estamos llegando al punto de modificar por DNU leyes que hemos acordado en este Congreso hace 2 o 3 meses. Y ahí creo que se cae todo, ¿no? Así que, señor presidente, nosotros, vuelvo a decir, vamos a debatir en la Cámara de Diputados las leyes cuando ingresen. No creemos que estos DNU o este DNU puntualmente sea la herramienta adecuada, creemos que no entra dentro de los parámetros del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. No creemos que el Poder Ejecutivo haya acreditado en los términos del DNU las situaciones de excepcionalidad, de urgencia, de crisis social, de gravedad económica, de gravedad institucional, y además, de la manera que está explicitado, limita el ejercicio de nuestras facultades como legisladores nacionales, no permitiéndonos realizar aportes en una construcción de DNU que responde más que a un DNU, a una agenda política que no justifica el uso de este instrumento. Nada más, señor presidente.